Señoras y señores, bienvenidos a nuestro martes ilustrados. ¿Ya nos estás viendo a través de YouTube? ¿A través de Malos Pensamientos Oficial? ¿Me están viendo a mí? Y ahora van a ver a la eminencia, al hombre del que todo el mundo habla. Me está exagerando la presentación. Eduardo Luz. Bueno, ya estamos acá, estamos en el streaming. ¿Cómo está? ¿Cómo se siente, Luz? Muy bien. Tengo Bien. un regalo para usted. ¿Tiene un regalo para mí? Bueno, me alegra. Sí, tuve una reunión muy instructiva. Ahora, luego del mediodía. Ajá. ¿Se puede saber dónde? ¿Con quién? Sí, no, en un escritorio de la calle Andes. Ajá. Con un referente de la economía nacional. Bien. Expresidente del Banco Central. Uh-huh. Y el contador Juan Carlos Protasi. Sí. Un hombre que habla mucho y ha escrito sobre la ideología liberal de la economía y el pensamiento. ¿Me trajo un libro? Me mandó un libro especialmente para usted. Bueno, muy bien, muchísimas Uruguay, gracias. desafíos para crecer. Bueno, un agradecimiento a Juan Carlos Protasi. Exactamente. Bien, Uruguay, desafíos para crecer. Debería ser una enciclopedia. Sí. ¿No? Sí. Porque si vamos a querer que este país crezca, estamos casi en el inframundo. Sí, estamos casi sin crecimiento. El ministro se anuncia un crecimiento de un 1%, pero eso es no crecer. Ajá. Pero ahí hay muchas soluciones. Un día las hablaremos. Muy bien, no me lo firmó el señor Protasi, pero se los agradezco igual. Muy bien. A mí me gusta cuando me regalan los libros que me los dediquen. Bueno. ¿Está bien? Pero muchísimas gracias. Gracias, Uruguay, desafíos para crecer. Parece. Se lo di. ¿Qué es lo que todos queremos? Es lo que todos. Si no hay crecimiento. ¿Sabe quién está creciendo? No. ¿Quién está creciendo? En el Uruguay. El presidente de la República, porque es el cumpleaños. El expresidente de la República. Hoy es el cumpleaños, presidente. Claro. Está creciendo, un año más. Bueno, 53 años tiene. Feliz cumpleaños al presidente. Luis Lacalle Pou, que, apareció el domingo, ¿no? Sí, reapareció en la actividad política. Tenemos tanto para hablar, tenemos tanto para mostrar, que hay mucha cosa para comentarle a la audiencia, a la teleaudiencia a través del streaming, a través de Malos Pensamientos Oficial en YouTube. Y vamos a arrancar. Vamos a arrancar porque tenemos poco tiempo. Esta es la frase de la semana en la remera de Martes Ilustrados. Y la frase le pertenece a Luis Lacalle Pou, el expresidente de la República, que dijo: no se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad. ¡Ay, la pucha! Tremenda frase. Tremenda frase. No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad. Sí. ¿A usted le parece que se la dijo a alguien en particular? Atención. ¿O no? Bueno, yo creo que se la dijo directamente al presidente de la República actual. ¿A Yamandu Orsi? Sí. Pero él no se dio por aludido, ¿eh? No se dio por Atención. Fíjese la frase de Luis Lacalle Pou, que es la frase de la semana. No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad. Y el periodista, uno de los periodistas, le pregunta: ¿Se sintió aludido por Lacalle Pou cuando dijo que hay que gobernar con autoridad? No, para nada. No, para nada, dijo. Esa frase es muy profunda. A ver, ¿por qué? Porque el presidente Lacalle Pou es abogado. Bien. Tiene formación jurídica. Bueno, pero Orsi es profesor de historia. Sí, pero no sabemos. Cuando uno habla de los poderes en el Uruguay, sí, es muy interesante lo que dijo Lacalle. Cuénteme, por favor. No sé si lo dijo consciente o inconsciente. A ver. Pero creo que lo dijo consciente. Cuando uno dice poder legislativo, poder ejecutivo y poder judicial, los tres poderes. Los tres poderes y el poder constituyente, que es el cuarto, uno lo identifica, no sé, con el Palacio, con las cámaras del Poder Ejecutivo y la Corte Suprema. Uh-huh. Pero cuando uno estudia el concepto de poder, una cosa es el poder legislativo, sí, que son las cámaras,
el Poder Ejecutivo es el presidente y los ministros, y el Poder Judicial es la Corte Suprema y toda la red de juzgados. Pero si usted saca el nombre legislativo, ejecutivo y judicial y se queda en poder, es un concepto filosófico el poder. Y tiene que ver con la autoridad. O sea que el presidente de la calle lo dijo, tal vez porque es un político avanzado, pero también con un conocimiento jurídico. O sea que independientemente de la interpretación popular que todos le dimos, Sí. esto se refiere al presidente Yamandu Orsi, que ejerce el poder porque lo recibió del cuerpo electoral, pero ha demostrado no tener la autoridad para llevarlo adelante o para ejercerlo realmente. ¿Usted piensa eso? Bueno, yo lo dije acá el primer día que usted me invitó. Ujú. Lo dije con otras palabras, que lo sigo diciendo. Sí. El presidente Orsi renunció a la jefatura de gobierno y se quedó con la jefatura de Estado. Exactamente. Y eso es ejercer el poder, pero no la autoridad. Exactamente. ¿Y quién ejerce la autoridad hoy en el gobierno del Frente Amplio? Y bueno, es un colegiado. Ujú. La autoridad está dividida entre los dos secretarios, Sí, uno del MLN y el otro del Partido Comunista, sí. y los 14 ministerios. Ah, o sea que, digamos que la autoridad depende de 16 personas, al menos. Para mí sí, la lectura que yo hago es esa. Son 16 personas las que ejercen la autoridad en este gobierno, Sí. ninguna de ellas el presidente de la República. No es le- una frase bastante jodida, ¿eh? sí, pero es un dato de la realidad. bueno, es la realidad que yo veo, Ujú. ¿no? Porque en este mundo traidor nada es verdad ni mentira, dijo Campo Amor. Bien. Todo es según el color del cristal con que se mira, ¿no? Un poema del año 1921 creo que es. Nada es verdad ni es mentira. Pero yo lo que veo, pero desde el primer día lo dije. O sea, no es que ni tampoco decir que tenga razón, es mi visión. El presidente es jefe de Estado y lo demuestra día a día. Ahora, volvamos a las frases de Luis Lacalle Y la Pou. autoridad la tienen esas personas. Bien. Y esta frase es para el gobierno actual. Yo creo que es para el presidente puntualmente. Ajá. No se puede ejercer bien el poder si no se tiene autoridad. Y esta frase No se puede gobernar un país si no se lo conoce también. es también para Y Orsi. para mí sí está dirigida. Esa puede estar dirigida al presidente Orsi y a los ministros. Ajá. Me parece que ahí abarcó más. El presidente de la calle Pou se refirió en la primera frase al presidente de la República Sí. y en la segunda, no se puede gobernar un país si no se lo conoce, al Poder Ejecutivo. Escuchémosla. No se puede gobernar un país si no se conoce. Aparte con ese tonito de... Sí, Claro. dejó puntos suspensivos. Sí. El Consejo de Ministros tiene que conocer el país. Ujú. Y el país se conoce recorriéndolo todo. Ahora, la primera frase, esta, es para Orsi. Sí. Esta es para los ministros. Y para el presidente también, para Y- todo el Poder Ejecutivo. ¿Y esta? Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengámosle respeto. Y ahí para mí incluyó todo el Frente Amplio. Porque los legisladores subestiman al elector. Ujú. Y el presidente del Frente Amplio dice, nosotros hacemos pila de cosas, pero la gente no nos entiende. Dice más o menos eso. Sí. Entonces ahí, o sea, cada frase de la calle Pou es más abarcativa que la anterior. Bien, En porque mi lectura. esta también incluiría a los anteriores. y a los ciudadanos. Totalmente. Sí, sí, por eso digo. Porque si dice, tengámosle respeto a la gente, le está hablando a la gente. Sí, Le están faltando el respeto. sí, exacto. Bueno, por eso te digo, coincido 100%. Es decir, que el presidente no sé si se lo propuso, pero fue de menor a mayor. Una frase al presidente directa. Ujú. Hay que tener autoridad para gobernar. Bien, escuchemos esta frase del respeto que es interesante. Si no podemos resolver las cosas de la gente, por lo menos tengámosle respeto. Bueno, esa es la más abarcativa de todas. Ujú. Porque incluye a todo el gobierno y al cuerpo electoral. En la lectura mía, ¿no? Sí. Porque se han hecho análisis del discurso del presidente. Una cosa rara que me llamó la atención. ¿Le pareció tibio el discurso? Hay gente que Sí, dice que fue tibio. no sé si fue tibio. Él podría haber incursionado en algunos temas que no incursionó. Ajá. Fue un discurso
en algún aspecto histórico, habló del Partido Nacional, Sí, fue un mensaje a los militantes del Partido Nacional sí. y fue un análisis del funcionamiento del gobierno. No entró en detalles, que es lo que podía haber sucedido, que la gente no lo calificara de tibio si hubiera en casos puntuales. Ujú. Pero me parece que no tenía que entrar en casos puntuales. Claro, fue, digamos, un discurso en los 190 años del Partido Nacional, fue su primer discurso Sí. después de estar desentrenado. ¿Vio que dijo que estaba desentrenado? No, pero además, Sí. si él hacía un discurso más como la gente esperaba, de pronto algún militante menos tibio, Ya como que estaba ingresando en la arena política sin anticiparlo. entraba en la arena política, cosa que no quiere hacer. Por ahora. Por ahora. Y segundo, hubiera dejado decenas de temas afuera, Ujú. porque a algunos se tenía que referir. No, terminaba a las 10 de la noche. Sí, claro, entonces lo que tenía que hacer fue lo que hizo, un mensaje, eran los 190 años del Partido Nacional, Ajá. una cosa que uno dice así, 190 años como si fuera nada. Es uno de los partidos más antiguos en la historia de las democracias del mundo, al igual que el Partido Colorado. Absolutamente. El otro día estaba mirando un streaming de Asunción del Paraguay, que vio que Lula hace una interpretación un poco rara de la guerra de la Triple Alianza. No vamos a hablar de eso, pero no. Lula dice que Paraguay invadió Brasil. Bueno, lo que dijo Lula fue un escándalo, desconoce la historia. Entonces Uruguay reaccionó y Paraguay reaccionó diciéndole que había cometido un error histórico grueso. Ujú. Pero en un streaming, en un canal de televisión paraguayo, que no me pregunte cómo lo alcancé a ver, leyeron el comunicado del directorio del Partido Nacional, digamos, desmintiendo la versión de Lula. En Paraguay leyeron el comunicado del directorio. Sí. Y en lugar de detenerse en el comunicado del directorio, que decía, que explicaba la historia, los integrantes de los periodistas paraguayos se detuvieron en el logotipo que decía 190 y no podían creer. Dice, pero este partido tiene 190 años, o sea que después perdió importancia. Lo que es una cosa increíble, 190 años. O sea que el discurso tuvo acorde al cumpleaños 190 del Partido Nacional. No fue lo único que dijo la calle Pou en cuanto a frases. Escuchemos esta frase. Le cuento que estoy tranquilo, estoy satisfecho, no estoy conforme. Que tuvimos aciertos y como toda obra humana tuvo errores. Pero siempre, siempre el fin último fue el bienestar de todos y cada uno de nuestros compatriotas. ¿Y esa frase? Bueno, yo coincido, porque nosotros tenemos poca memoria. El presidente gobernó 2 años, de los 5, los primeros Por 2. la pandemia, dice usted. La pandemia, la sequía más grande de la historia y algo que la gente no ve, la diferencia cambiaria con la República Argentina. Tiene razón. Que los uruguayos gastábamos Ujú. 10 millones de dólares por día en Buenos Aires y el resto de la Argentina, por día. Entonces era un pasaje permanente por los puentes fronterizos y las empresas que trasladan pasajeros a la Argentina estaban explotadas. Eso como que nos olvidamos todo. Entonces, bueno, nadie puede estar conforme porque está bien que diga que no está conforme, pero el conforme es hice mi trabajo, ¿no? O sea que puede estar, sí, satisfecho. Me parece bien esa reflexión. No quedé, hice lo que pude, hice lo que hice, pero no hice lo que te hubiera querido. Y está bien como lo dijo. Veamos otra frase. Por ejemplo, esta. ¿Alguien cree que uno puede unir en el gobierno si llegó dividiendo en una campaña electoral o en su vida política? Nadie. También. Por eso no hay que curar heridas, hay que no lastimar. Está bien esa. Nos estamos volviendo semióticos. ¿En qué sentido, Luz? Analizando el texto. Bueno, y está interesante porque la gente no acostumbra a analizar textos. La gente escucha y hoy en un mundo de mucha dinámica y de mucho cambio y de mucho escroleo, la gente no presta atención, escucha y sigue. Sí. Hay que detenerse a veces. En este mundo de consumo y humo, dijo Benedetti. Usted me hace acordar a Humberto Eco.
Nada más y nada menos. Bueno, No, porque Humberto eso, Eco sí, fue el más, el del nombre de la rosa. Sí. ¿no? Fue un estudioso. me asombra igual que me Sí. asocie y me compare con Humberto Eco. No, ¿no? pero lo digo por el estudio del vocabulario que estamos Ajá. haciendo. Ujú. Que es notable, sí, porque hay que detenerse. Uno tiene que detenerse un minuto a pensar lo que escucha y lo que dice. Ujú. Está bueno. Y eso de este programa lo está logrando. Porque este programa yo he hablado con mucha gente y voy a desterrar del idioma español una expresión A ver, absolutamente impresentable. canallesca. Sí. Abrir la cabeza. Ujú. Abrir la cabeza es un cirujano. Nosotros abrimos las mentes. Totalmente. No abrimos la cabeza, abrimos las mentes. ¿Nosotros qué tratamos de hacer Tratamos con de este hacer espacio? eso. Tratar que la gente empiece a pensar, Sí, tratar de servirle a la audiencia, al televidente a través del streaming, mm, lo que a nosotros nos sucede con determinadas cosas claro. que pasan en el país y que esas cosas nosotros las trasladamos, tengamos razón o no, pero las ponemos arriba de la mesa o al aire para que la gente también piense Sí, y diga, ¿estoy de acuerdo o no? claro. Nosotros no tenemos la verdad. No. Y el discurso del presidente de la calle Pou fue muy conceptual. Habrá sido tibio para el que esperaba un discurso de barricada. Claro. Pero Para quien esperaba el comienzo de la campaña. Exactamente. Pero no es el comienzo, la campaña está lejos. Fue un discurso muy conceptual, con temas más profundos, que de repente a la gente le gusta un poco menos. Y ese último mensaje vale para la coalición. A ver. Y cuando dice no podemos gobernar si nos dividimos internamente, también es un mensaje para la interna. Bien, vamos a escuchar de nuevo esa frase porque me gusta esta semiótica. Se vio, sí, claro. Veamos lo que dice la calle Pou, también mandando un mensaje a la coalición. Y A al ver. Partido Nacional. Claro, a ver. ¿Alguien cree que uno puede unir en el gobierno si llegó dividiendo en una campaña electoral o en su vida política? Nadie. Por eso no hay que curar heridas, hay que no lastimar. Ahí está. Dos cosas dijo. No hay que dividir en el gobierno, y ahí se fue un poco más lejos en el tiempo, que es difícil, ni en la vida política. Ese fue un mensaje, por eso digo fue un discurso muy conceptual, porque ese fue un mensaje a la interna del Partido Nacional en los enfrentamientos legítimos que tienen, y un mensaje a la futura coalición. Luego de escuchar a Luis Lacalle Pou, Sí. yo le voy a hacer esta, no es una pregunta, pero me gustaría trasladarle algo interesante que se me acaba de ocurrir. Bueno, muy bien. Dígame 3 diferencias entre Lacalle Pou, que volvió a hablarle al país, y Yamandú Orsi. Bueno, la calle tiene autoridad, claramente. Ejerció la presidencia con autoridad. Ujú. O sea, que tiene autoridad en el ejercicio del gobierno. Lo que, o sea, el presidente Orsi no la tiene porque renunció. Yo Ok. sé que la gente así con el mismo versito. Bueno, Sí. pero está, es el versito que uno tiene. Bien, ¿no? que no es un verso, es una realidad. Es un análisis Sí. que yo hago, y que Orsi lo dice que sí. Él dice que sí, que hace eso. Bien, pero viendo a Lacalle Pou en el estrado y hablándole a la gente, Sí, bueno. ¿cuáles son esas diferencias? Bueno, las diferencias son conceptualmente el contenido, ¿no? Ajá. La autoridad que tiene. La autoridad para hablarle a los integrantes del partido también, que tiene autoridad. El lenguaje corporal. O sea, cómo se desempeña el presidente de la calle en un como dijo usted, estrado, dijo. Sí. O sea, transmite, lo que dice lo transmite. Llega, Sí. es creíble. Uno podrá no estar de acuerdo, pero dice, está ahí, lo que dice lo cree. Y cuando habla Orsi en una situación similar, ¿no le sucede eso? Y no sucede porque, con todo respeto a la institución, como le gusta decir ahora, hay Sí. que respetar la institución, una cosa Sí. media rara. Bueno, nunca nadie pensó no. Primero, cuando habla el presidente Orsi, muchas veces tienen que salir a explicar lo que dijo. Ese es un problema de transmisión, de conocimiento. Ujú. Y segundo, que cuando el presidente Orsi habla,
no tiene los contenidos de un jefe de gobierno. Y a la hora de... Esa es una diferencia fundamental. Por eso dice que el gobierno de Lacalle Pou fue presidencialista. Ajá. Desde el punto de vista constitucional no fue presidencialista. Desde el punto de vista de los hechos, sí. Ujú. Porque dice, acá hay un presidente que manda, decide, resuelve y se equivoca y ordena y manda. Y para esto, al otro día el ministro afuera. Ahí la sospecha, el ministro debe dejar el cargo. O sea que es una persona ejecutiva. Ujú. Y el presidente Orsi lo que transmite no es ese poder de mando que debería tener en la presidencia. No lo Y tiene. desde el punto de vista no verbal, usted hablaba de... El lenguaje corporal. del lenguaje corporal Sí. de Lacalle Pou. Hábleme de Orsi. Y bueno, claro, el lenguaje corporal es como uno expresa con el cuerpo, o con los gestos, o con la mirada, o con el rostro lo que está diciendo. Ese es el Sí, lenguaje. Sí. Y ese lenguaje en Orsi no lo ve. No lo veo. Lo ve disperso. Lo veo disperso y lo veo de repente complicado ante una pregunta sencilla. No transmite seguridad. No transmite seguridad porque a mí me da la impresión de que siempre antes de decir algo, inconscientemente le aparece como que tiene que consultar. ¿Sabe qué me Que parece? el presidente no lo hace. ¿Sabe qué me parece? Que creo que tiene lo que le sucede a Orsi hoy. Mm, Creo que tiene un nombre sí, médico sí. o una definición que quizás no sea médica, pero tiene que ver con que le quitaron la confianza en la campaña electoral. Sí. Al tipo lo escondieron Ujú, y no lo dejaban hablar. sí, Si vos a un niño no lo dejás hablar, sí, lo escondés, no lo dejás transmitir ni expresar sus sentimientos o lo que piensa, sí. ese niño va a crecer con un problema. Sí, claro. Lo mismo le pasa a Orsi. Lo escondieron, no lo dejaron expresarse en la campaña y hoy cada vez que va a hablar tiene miedo de expresarse. Sí, yo coincido. Bueno, lo que yo decía más o menos que parece que tiene que consultar. Pues tiene Claro. temor ante lo que va a decir Ujú. si no tiene Eso es lo que a mí me transmite. Porque una pregunta sencilla a veces se complica en la respuesta. Y cuando es espontáneo, cuando al presidente le sale la respuesta espontánea, porque le sale, generalmente lo critican porque la respuesta es la inapropiada. Pero bueno, es la estrategia del Frente Amplio. Estoy buscando, porque estoy buscando esa definición, porque me parece interesante. Es un tema psicológico. Y bueno, hay que ver. Glosofobia. Así se denomina. No, glosofobia. ¿Sabe lo que es? No, no sé. La glosofobia. Glosofobia no. Glosofobia es el miedo extremo e irracional, específicamente dirigido a hablar o exponerse verbalmente frente a una audiencia. Ujú. Y ¿Le suena? no, la palabra no la he escuchado. No, pero La ¿le descripción, parece, sí, ¿le parece es esa así. descripción? Sí, absolutamente. Ujú. Cuando al presidente le preguntan algo, el otro día cuando fue al interior, que lo hablamos acá el martes pasado, Sí. que los periodistas del interior le decían, no tenemos oportunidad de hablar con usted, denos alguna respuesta. Y él dijo que no da respuesta. Es una manera inconsciente de expresar el temor a dar una respuesta inapropiada. ¿Sabe lo que es el trastorno de ansiedad social? No, tampoco lo conozco. El trastorno de ansiedad social es el miedo persistente a ser juzgado, avergonzado o a cometer errores al interactuar o hablar con otras personas. Ujú. Bueno, el presidente Orsi dice que eso a él no le pasa. Dice él que no le pasa. A mí me parece que sí. Sí, bueno, y sí, lo sí. digo con todo el cariño No, y no, el no. respeto del mundo. Claro. No, Sí. pero le digo la diferencia, que en el concepto anterior, Sí. nosotros creemos que le pasa eso, Ajá. y él cree y yo creo que él también cree que le pasa. En la glosofobia, esa que usted definía. Ujú. En esto no, porque ya le preguntaba, él dice, a mí no me importa que crean que no gobierno, que digan que no tengo poder, que digan todo lo otro. Ujú. Y no me acuerdo cómo fue la frase en un desayuno, en un almuerzo que dio por ahí, que dijo,
como que le da alegría que la gente piense que él no tiene capacidad ni idoneidad. Es cierto, ¿No? lo ¿Se dijo acuerda? hace tiempo Hace ya. tiempo, sí. Sí. Como que me alegra que la gente Ah. crea que yo no gobierno. Dentro de todo y más allá de eso, sigue la gente creyendo que es un buen tipo. Bueno, usted sabe que hoy me entró la duda ¿De qué? de ese concepto de buen tipo. Porque yo no digo que sea mal tipo, no quiero decir que sea mal tipo el presidente, pero estoy dudando si el presidente permite que pasen una cantidad de cosas que puede impedir. Pues si no puede impedir, no puede. Pero si permite que pasen cosas que depende de él intentar impedirlo y no lo hace, no sé si hay que seguir considerando que es una buena persona, es un buen vecino. Yo lo veo con la inseguridad. El ministro del Interior es el peor ministro del Interior. Ujú. La gente dice, bueno, cualquiera que pongamos así va a seguir siendo el peor. Eso es lo que dice la oposición incluso. No, cualquiera que venga no va a arreglar. Yo no sé si cualquiera que venga no va a arreglar. Porque si viene y se toman las medidas que nosotros acá proponemos, tal vez algo mejore, algo. Pero si al ministro le va mal porque no tiene idoneidad, el ministro del Interior no es un buen ministro del Interior, será un gran fiscal. Pero como ministro, primero que cuando entró la famosa frase, contra el narco estoy perdido. O sea que ya contra ese entró perdiendo. Después vamos a hablar de la inseguridad porque hay Sí. mucho para hablar. Pero yo para traer... Pero quiero redondear Bueno. este concepto suyo de que basta de decir que Orsi es un buen tipo. Sí, por lo menos se puede dudar, porque depende de él intentar que algunas cosas cambien. Y si no lo hace, dependiendo solo de él. Por eso yo no sé si hay que seguir diciéndolo. Porque los ministros son secretarios del presidente. Esa es la definición de la Constitución. Sí. Incluso la prensa dice la Secretaría de Estado. Cuando dice la Secretaría de Estado se refiere al ministro. Sí. O sea que es una persona de confianza del presidente que lo pone, lo saca, lo corre, lo cambia cuando él quiere. Ahora sí, la inseguridad en el Uruguay es el 80% de la preocupación según las encuestas y lo que está segundo está en un 10%, que es el desempleo de la economía, o sea hay un 60% de cosas. Ujú. El presidente tiene que mover al ministro. Y si no lo hace, usted desconfía de su bonomía. Pero dése cuenta que hagamos números. El 70% del pueblo uruguayo le Sí. dice al presidente que se siente inseguro. Sí. Un hombre bueno, ¿qué haría? Pondría otro jugador para intentar si logra que ese 70 baje un 50, pensando que 7 de cada 10 uruguayos le dicen que hay inseguridad. Sí. Si fuera bueno, y sabiendo que solamente depende de él levanta el teléfono y dice, negro, volvé negro por Sí. el apellido, ¿no? Sí, claro. No negro afectuosamente. Sí. Aunque también le podría decir, Obvio. mi negro. Volví a la fiscalía porque debe haber reservado el cargo, me imagino, y estuvo bien si lo hizo. Y que venga otra persona. Entonces yo me puse a dudar si el presidente Orsi es bueno en el sentido conceptual del término. Ujú. Es bueno una persona que solo de él depende cambiar un ministro porque es su secretario. Y mejorarle la vida a los uruguayos si no lo hace. Y claro, y ese ministro va a venir a ser, por más que sea de la misma grupo del Frente Amplio, Sí. del otro, si no va a cambiar nada, venga quien venga. Pero si el 70% le dice que sufre la inseguridad, si están matando niños, adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, si andan los balazos en la ciudad vieja, si secuestran un ómnibus y el ómnibus transcurre 40 minutos por el centro de Montevideo y un policía se entera cuando recibió 30 mensajes. Entonces, yo no sé si es bueno esa persona. No sé si decir, una persona es buena cuando de él depende evitar algo y no lo evita. Entonces yo me tomo mi tiempo para resolverlo, porque se me ocurrió hoy de mañana. Estaba tomando mate, estaba, no sé, armando el día, Sí. y me acordé de una frase que dijo un filósofo del derecho que decía, el hombre bueno no necesita abogado. Se refería en su vida de relación, porque como nunca va a cometer un delito, ¿para qué quiere los abogados? Ujú. El hombre bueno no necesita abogado. Entonces yo dije, ¿el presidente de la República es un hombre bueno? Porque uno dice, es un mal presidente, pero es una buena persona. Es un mal presidente, pero es un buen tipo. Es un vecino, es un... Sí. ¿no? Y yo lo digo... No, pero es bueno capaz que para comer un asado. Sí, o es bueno como intendente. Ujú.
Yo no voy a cansar de decir, hay gente que se enoja conmigo en mi programa, que dice, no digas que es bueno. No, ¿por qué no lo voy a decir si vivo desde el 95 en la ciudad de la costa y el mejor intendente ha sido Yamandu Orsi? Y lo puedo decir porque pasaron todos, blancos, colorados y frente amplistas. Entonces digo, el que yo conocí es el mejor intendente. Pero no sé si es bueno, y reitero lo que vengo diciendo, cuando solamente depende de él cambiar un ministro. Y no lo hace. Y depende solo de él. A mí que no me diga que tiene que consultar a Lucía, que tiene que consultar a Pacha Sánchez, si tiene que consultar a esa gente... No tiene autoridad. Es lo que dice la presidente Pou, la calle Pou, no tiene autoridad. Los ministros son secretarios del presidente. A mí cuando yo estaba en política, sí. Una persona me preguntó, tal vez me ofrezcan un cargo en un ministerio, ¿usted qué opina? Me preguntó a mí como... Sí. Y yo le dije, bueno, el ministro es secretario del presidente, la calle Pou. ¿Cómo se ve usted como secretario de la calle Pou? Y me dice, no me veo. Entonces la respuesta la tiene usted. No me la pregunte a mí. Entonces, depende solo del presidente Orsi sacar al ministro. O sea que dudo que sea bueno. Porque hay un muy mal ministro. Y mes a mes suben. Bueno, varios en realidad. Sí, pero los otros se pueden equivocar la gestión. Sí. Pero este hombre, cada vez que se equivoca, son muertos. Familias destruidas. Porque esa señora, yo no voy a hablar de la señora porque no tengo derecho, que le mataron 3 hijos, 4 hijos, ¿no? Y yo no sé lo que hacía esa familia, pero y la persona que no tiene nada que ver y la bala perdida. Y el presidente Orsi nos decía cuando era intendente, nos tenemos que acostumbrar a las balas perdidas. Después vamos a hablar de seguridad, pero tiene que ver con el tema del concepto de bueno o malo. El presidente puede decir, bueno, mire, yo saco a negro y pongo a fulano. Y después vamos a ver cómo le va a fulano. Pero él tuvo una intención de poner otra persona aplicando el concepto de un buen presidente que cuida a su gente. Lust, ya tenemos el título. Orsi no es buen tipo. Yo creo que no. Para mí no. ¡Pausa! ¿Dónde lo metes? ¿Qué quilombo? ¿En qué quilombo me metés? Yo. ¡Es mi amigo! Bueno, está bien que sea ¡Lo su llevé amigo. yo a la presidencia! ¡Por la entrevista! Responsable. Pará, ¿querés que te diga algo? Sí. Si la gente vuelve a ver la entrevista que le hicimos a Orsi en la campaña electoral, se va a dar cuenta que mi trabajo como entrevistador fue mostrarlo tal cual es. Claro, es cierto. Y no presionarlo, ni tampoco ponerlo contra las cuerdas, ni matarlo. La entrevista se desarrolló en un muy buen clima, donde lo que hice como entrevistador fue mostrarlo tal cual es para que la gente después diga, ¿este hombre va a ser presidente? Exactamente. La gente no leyó. No. Si la volvés a ver ahora te vas a dar cuenta, ¿cómo no me di cuenta antes? Usted de buena gente no le advirtió. No, mi manera de advertir es mostrar a la persona. Sí. O sea, vos querés salir con una chica, yo no te voy a decir que es una... Claro. Sí. Te voy a mostrar que cómo piensa, Claro. cómo actúa, qué siente. Después, si vos te querés meter en quilombo, tu problema. Tuvo buenas entrevistas. Lo saqué presidente. Me sacó presidente. La puta Presentó. madre. Bueno, dejamos la política de lado porque volvemos de la tanda con una temática que tiene que ver con la música. Sí. Y acaba de tirar una bomba el doctor Eduardo Lust. No le gustan los Stones. El único tema que me gusta uno. ¿Uno solo? Sí, pero no es de los Stones que mueven multitudes, que es Angie. No me franelé. No, pero le digo, No sí. me Bueno, Angie. esa me gusta. Pero después, No. pero no, me gusta, no sé, Led Zeppelin. Le gusta Led Zeppelin, bien. Pink Sumamos. Floyd. Muy bien. Me gustaba The Police. ¿The Police? Sí, The Police. The Police. The Who. ¿The Who? The Who. ¿The Who?
No, ¡Sos pero- un fenómeno, no, Luz! pero Sí, los Creedence. claro. No me gustan los Beatles. ¿Cómo? No me gustan. Reconozco que lo hicieron por la No, música. no, sí, sí. Reconozco que cambiaron la música. Pará. Reconozco todo. No. Esto ya, me vuelvo loco. Veníamos bien con The Who, con Led Zeppelin, Sí. con Creedence. Veníamos muy bien con tremendas bandas y Sí. me tirás. No me gustan los Stones. ¿Te gusta el tema pedorro de Engie? Sí. Que es, después, ¿sabés qué te voy a hacer? Mm. Te voy a hacer una lista de 10 temas. Bueno, puede ser. ¿Tenés Spotify? Tengo. Te voy a hacer una lista de 10 temas de los Stones Bueno. para que te vayas de acá al Pinar escuchando Bueno. a los Stones. Nirvana. ¿Te gusta Nirvana? Claro. Pero para un momento. América. América también te También. gusta, pero para un momento. Joe Cocker. Alice Cooper. No, Sí, que son como Sí. que son los músicos tremendos. claro. O sea, son grupos y músicos. Está bien, pero quiero decirte Pero no algo. aprecio la música en los Yo Beatles. desconfío de la gente que no le gustan los Beatles. Bueno, desconfíe de mí. Yo desconfío de una persona que no le gustan los Beatles. Atención. ¿Cómo Sí. ¿Por qué no te gustan los Beatles? Porque los veo superficial en la música. ¿Cómo superficial en la música? Pero han trabajado y han cambiado la música. Bueno, en eso Han sí. revolucionado lo que ha hecho Paul McCartney dentro de los Beatles. Experimentando con instrumentos de todo tipo. Bueno, a mí, por ejemplo, de George Harrison Sí. me gusta un tema que lo hizo ya alejado de los Beatles. ¿Cuál? Que no me acuerdo del título de la canción. ¿Y cómo es? ¿Cuál No, es? no sé, ni me acuerdo. Bueno, está bien. Pero me Bueno, refi- a mí también me gusta Harrison Sí, claro. solista. Uno de los temas que más me emociona es My Sweet Lord. My Sweet Lord, sí, claro. I really wanna see you. Bueno, esa es la que yo me refería. No me acuerdo. ¿Te das cuenta? ¿Ves? Ahí le pegamos No, bien. pero me refiero que Sí. yo no sé, bueno, yo no sé de música. No, ya, ¿No? si no te gustan los Beatles. No, No, pero te gusta Nirvana, te gusta Led Zeppelin. Sí. The Who, Pink Floyd. ¿Qué sé Porque yo? los veo que son unos exquisitos músicos. Sí, El tema Escalera al Cielo, sí. ¿no? Tiene una musicalidad tremenda. Ajá. Eagle con Hotel California. Los Eagles, Los claro. Eagles. O sea, son como músicos. Sí. Que además de hacer unos músicos extraordinarios. Pero haces todo bien, pero me metés que los Beatles no te ponele, gustan. Carlos Santana. Sí, Es un músico extraordinario. obvio, un músico claro. impresionante. Reconocido en ¿no? el mundo entero, obviamente, por Claro. los grandes músicos. Exactamente. Entonces yo digo, a mí me llegan esos tremendos grupos de rock Sí, y de música sí. que cambiaron la música, cambiaron la historia. Mothers and the Papas. Mamas and the Papas, Sí, claro. no sé, porque los veo Sí. cuando Pink Floyd usa el sintetizador, por ejemplo. Ajá. Son unos maestros. Ujú. ¿no? Y yo a los Beatles, no sé si será porque lo veo con su guitarra, No. su bajo y su No, batería. pero bien lo te, que vas a quedaste, decir. te quedaste en Love Me Do, hermano. Bueno, pero no, Pará. de repente no llegué a esa técnica de ellos. ¿No viste en streaming, en las aplicaciones? En Disney, ¿no viste los Beatles? ¿La serie de los Beatles? No la vi. No, mucho. Tenés que venir a casa, vamos a ver los Beatles. No, pero No, la no. puedo ver en casa ahora. ¿puedo? No, la vas a venir a ver a Bueno, casa con mucho gusto. y no te moves hasta que veas ¡Ay, la todo. pucha! Alan Parsons, Alan Parsons Project. claro, un músico impresionante. Sí, claro. Que después terminó siendo, o antes, perdón, Sonidista. de los Beatles. sonidista Era de los antes, Beatles, ¿no? antes de los Beatles. Lo tengo bien claro. Sí, muy bien, ¿eh? ¿Cómo sabe? Decime que odiamos a Bad Bunny. De esa. Sí, total. ¿Cómo? Lo odio, Dani. ¡Este título! ¡Claro! ¡Odiamos a Bad Bunny! Un ¡Claro! aplauso para mami y papi. ¿Cómo Sí. es el grupo de Breakfast in America? Supertramp. Supertramp. Claro. Son unos músicos. Peter Frampton. Peter Frampton. ¿no? Son músicos volados. Y yo a los Beatles los veo. Mirá que yo no sé nada de música. Sí. O sea, soy No, un pero te atrevido. gusta la música. Me encanta y los escucho. A todos esos grupos los escucho. Y otros Sí. más que podría seguir citando. Sí. Escuchá. Bueno, pero es Supertramp. Claro. Sí, sí. No, eso sí, eso los rebanco. Turururum. Los rebanco. No, es un tema tremendo. Odiamos el reggaetón.
Sí, bueno, eso no me gusta el reggaetón. Odiamos al reggaetón. Bad Bunny. Cuando seamos... No le veo la Sí. calidad de la música. Para Luz, cuando seamos gobierno... Cuando seamos gobierno. Sí. ¿Cómo es el tema? Todavía no me quedó claro. ¿Quién es el vice? Yo soy el vice. ¿Y yo? Y usted el presidente. Ok, ¿quién manda? Manda el presidente. Ok. Pero yo voy a consultar contigo. Ahí me tiene que consultar. Vamos a prohibir el reggaetón. Sí. Vamos a prohibir Bad Bunny. Bad Bunny. Y vamos a prohibir determinados artistas. Sí. Sí. Vamos a desalentar que lo escuchen. No, sí, así. Elegante que lo que. Así, todos en verticalazo. Claro. Ah, Hay un concierto sí. en el Panteón de París. Oh, Le Panteón. En el Panteón. Que lo toca el que se fue de Polis. ¿Sting? Sting. Sí. Bueno, tenía una laguna con Polis. Sting. Bueno, Sting es Sí, tremendo. claro. Y hay un concierto en el Panteón de París que lo pueden buscar. No lo vi nunca, lo voy a Bueno, ver. Está tremendo eso. Sí. Bueno, eso son músicos, Claro. ¿no? Agarran una guitarra y, bueno, los guitarristas, Jimi Hendrix, Ujú. ¿no? O, entonces, Jimmy ¿B.B. Page. King le gusta? B.B. King. B.B. King. Tengo una foto con B.B. King. mirá, B.B. Sí. King un monstruo. Un monstruo, un fenómeno. Bueno, todos esos que tocaban jazz. A mí me hubiera gustado ser negro y músico. Bueno, En lástima. Estados Unidos. Sí, claro. Y en la época de B.B. King. Ah, No, los grandes compositores de jazz, los músicos de jazz. ujú, Bueno, y después los guitarristas que también hacen jazz, Eric Clapton. ujú. No sé, todos los músicos, pero vuelvo y termino con los Beatles para que no me saquen la roja. Los veo como superficiales tocando ¡No! ¡No! con los instrumentos. No, te quedaste en quedé She en el- Love You, yeah, yeah, Me quedé en yeah. Submarino Amarillo. No, claro, no, antes, mucho antes. Mucho antes, bueno. No. Pero bueno. Singing in the dead of night, taking to learn to fly Muy bueno. all your life. Me pongo a llorar, me pongo a No, llorar. y además que Sí. el perfil suyo no son los Beatles en la cebra. Sí, claro. O sea- No, en mis redes, En las redes. Sgt. Peppers. Sgt. Pepper. Bueno, Sgt. Pepper. o sea que son unos ídolos absolutos. Te voy a armar Ármeme una lista de lista de los música. Stones Sí, y te voy a armar una lista de los Beatles, sí. pero de los temas que vos decís. ¿Cómo me equivoqué? Sí, puede ser que esté ¿Cómo me equivocado. equivoqué? Reconozco lo imperfecto que alguien me pueda tachar, dijo un poeta. Ok. O sea que Y con esto se termina. terminó la música. Luz is my religion. Pero recorrimos buenos músicos. ¿Cómo no? ¿Cómo no? La gente va a alucinar con el gusto musical de Lust. Sí. Es más, en el estrado, cuando empecemos la campaña, Ujú. vamos a meter Nirvana. Nirvana, sí, a full. Nirvana full. Metallica. Claro, no, Metallica No le ya gusta mucho. es más de nicho. Sí, Más de es nicho. más de Pero nicho. imagínate en el estrado. Arrancamos los dos como la fórmula Sí. y arranca Smell Tank Like Spirit. Impresionante. Sí, sí. Y ahí sale Luz. Y después salgo yo. Y vamos a cerrar y cerramos el acto con ¿Con qué? Freddie Mercury. We are the champion. Lugar de Champions. Está muy bien. Está muy bien. sincronizado, sí, sí. Me gustó. Bueno, basta de pavadas. Tenemos que hablar de cosas importantes. Ya mostramos, para quien se engancha recién en el streaming, a través de Malos Pensamientos Oficial en YouTube, esta es la remera de la semana, Sí. ¿no? La frase de Luis Lacalle Pou. No se puede ejercer bien el poder si antes no se tiene autoridad. Si te lo perdiste, jodete porque no lo vamos a repetir. No. Lo vamos a después a subir en, Lo pueden en las buscar redes. después. En las redes. Sí. Sí. ¿Vio que yo lo arrobo siempre? Sí. Usted nunca sube las cosas nuestras. ¿Qué le pasa? ¿Tiene problema con nosotros? No, ¿Qué le- ninguno. ¿Qué le pasa? En realidad no sé cómo Eh. se sube. tengo que aprender. Ah, pero no tiene a su hija. Su Sí, hija. pero mis hijas ya me están reprochando. No que aguanto más. Pero pará. No, pero no Pará, sé pará. cómo se hace a robar. Pará, momento. Ahora me dicen los chiquilines acá. Momento, cuando seamos gobierno, Ujú. usted va a meter a sus hijas en el gobierno. Bueno, depende. Depende. Si hay un lugar que sepa. Sí. Yo también, a mi hija la voy a meter. Sí. O Yo sea,
Lugar siempre hay, pero Claro. como tienen Pará. formación. Blanca no metió. Sí, Blanca metió. O sea, si hay un bluff, Sí, más claro es ese. sí, ese es O el sea, más. yo me meto en la política, pero meteme a mi hija también. Bueno, sí, vamos a meter a tu hija también. ¿No? ¿Lo imité bien o más o menos? ¿Eh? Más o menos. Bueno, silencio. Pero se entendió. Silencio. Atención. Usted está pronto para mostrar o para ver el portarretrato de la semana. Sí, porque no lo he visto. El retrato siempre es una sorpresa. Este programa es una sorpresa hace 35 años. Señoras y señores, con ustedes, el portarretratos de la semana. Y el portarretratos de la semana es el Papa peruano. León 14. ¡Ay, Dios mío! El Papa peruano. Es estadounidense. León 14. Sí. ¿Nacido dónde? En Estados Unidos. En Perú. No, Estados Unidos. No, en Perú. Para. ¿De dónde sacó usted que... Mire esta imagen, mírela. Sí, ¿Quién es? León 14. Es el Papa León 14. ¿Y está ataviado con qué? Y Con está- vestimenta inca. Sí. ¿Por qué? Porque es peruano. Está vestido como Atahualpa, el gran líder de los incas. Pero escúcheme, Pero es estadounidense. ¿de dónde sacó que es estadounidense? ¿Usted no escuchó a Orsi que dijo que el Papa es peruano y latinoamericano? No. Escuche. Es peruano, más allá de su origen, es de América del Sur. ¿Te das cuenta que Vivió, peruano no es estadounidense, pero Ahí está, muy bien Feynman. es peruano, más allá de su origen, es de América del Sur? Ahora, Es peruano. Es peruano. o sea, ¿vamos a hacer un chequeo médico? Sí. Vamos a hacer un chequeo médico porque... Yo no sé si el presidente. La verdad que desconozco si Es peruano, es de América del Sur. Sí. Es peruano. Está bien, pero quiero Es de decirle... América del Sur. Quiero decirle algo más. No fue la única macana que se Atención. mandó hablando a una radio argentina. Me hace ruido, además, abro paréntesis, cosa que a usted le gusta decir, Sí. que no entiendo al presidente de la República por qué habla con periodistas argentinos y no habla con periodistas del interior de nuestro país. Sí. A los periodistas de nuestro país, del interior del país, los ningunea. Sí, no les habla. No les habla y habla con un argentino. Sí. Es raro eso. Y no solamente habla, la caga. Sí. No solo dijo que el Papa es peruano, sino que además se olvida de Francisco. Escuche y prestemos atención cómo Orsi va desarrollando una idea, porque si hay algo que se nota fácilmente, es cómo el presidente va desarrollando una idea que no sabe cómo seguir. Ujú. Eso es fácil de darse cuenta. Escuchen al presidente cómo va desarrollando una idea que no sabe cómo seguir y se olvida de la existencia del Papa Francisco argentino, diciendo que nunca antes, Es en el peruano, más allá momento, se da cuenta, le cae la ficha, tarde. Escuchá. es peruano, más allá de su origen, es de América del Sur. ¿Te das cuenta que vivió, peruano no es estadounidense, pero vivió No, 20 años claro, en yo Perú. entiendo. Claro. Pero piensa hacerse una buena recorrida. Yo me acuerdo cuando surgió, bueno, Atención. norteamericano, pero cuando entras a revisar la Atención. vida, entonces vos Atención. sacás la cuenta Atención. cuántos años. ¿Se Yo olvidó? creo que nunca se había dado. No, ¿Se yo creo que olvidó? no, nunca se había dado Se olvidó. Ahí, silencio. Ahí, Que- ahí se dio cuenta. papas Ahí con se dio- referencia en América Latina, en América del Sur, no habíamos tenido nunca. Francisco y ahora Más. León 14. Y ahora él, Sí, pero se olvidó de Francisco. Se olvidó de Francisco. A ver, te podés olvidar Es de... de Pío XII. Te podés olvidar de Pío XII, Que fue el hermano. Papa de la Segunda Guerra Mundial. Claro. O sea, ya tiene 60 años. 80 años. Pero te olvidaste de Francisco, además de hablar de el Papa peruano. Claro. Y además Francisco Es peruano. un Papa frente amplista. ¿Francisco? Sí, siempre dijeron que era de izquierda, ¿no? Sí, claro. O sea que se olvidó además de un Papa afín a él, ideológicamente. El primer Papa. Ujú.
Es increíble. Es raro que se haya olvidado. Es peruano. Es peruano. Es peruano. Es peruano. Es de América del Sur. Es de América del Sur, mírenlo. Esta foto no nos deja mentir. Sí. Es peruano. Es peruano. Es peruano. Lo confirmamos. Es peruano. Es estadounidense. Tuvo 20 años, creo, Estuvo viviendo en Perú 20 años, Sí. es estadounidense, obviamente. que ahora va a ir al pueblo donde fue obispo. ¿Sí? Qué lindo. Y cuando venga acá va a ir a Paysandú. Mm. Muy importante. Y a Florida también. Y a Florida. Y también a Montevideo. Montevideo, qué lindo te veo. Creo Lo que van a pasear por el Borro, El dice. itinerario es primero Montevideo, Sí. segundo Paysandú, Ujú. tercero Florida. Bien. La Virgen de los 33. Me parece muy bien. Sí. A mí me gustaría ir y me gustaría conocer al Papa. Y en los 3 va a dar misa. Bien. Ahora, el presidente habló del Papa peruano. Sí. El Papa Y en la semana tuvimos una desagradable noticia en Colombia. Sí, claro. Una tragedia. Una tragedia, un sismo, Mm. y cuando el periodismo le pregunta al presidente qué opina o deje un mensaje para los colombianos Sí, claro. respecto al terremoto, el presidente de la República habla así. Un mensaje para Colombia, presidente, por el terremoto. Déjeme analizar un poco mejor los detalles. Gracias. Sí. Déjeme analizar un poco mejor los detalles. Déjeme analizar un poco mejor los detalles. Gracias. ¿Qué tenés que analizar? Nada. Pero O sea- eso es consecuencia de lo que hablamos hace un rato. ¿A qué se refiere? Cuando el presidente tiene que opinar. Recién lo hablamos acá en esta mesa. Sí. Tiene miedo de opinar. Que el presidente no opina, no se Ahora, pronuncia. no, momento, acá es peor. Sí, porque un terremoto que va a Porque esperar. si usted mira el rostro del presidente, se va a dar cuenta que está sorprendido. Tiene 27 periodistas, Sí, periodistas, sí, contratados por el Estado. sí. Ni uno Atención, le mandó un mensaje. Che, Yamandú, hubo un sismo en Colombia, te mando el link, revisá, informate, porque algún periodista te puede preguntar esto. Sí, claro. Lo dejaron regalado. A las 7 de la mañana de Colombia, que fue a las 9 de acá. Fue el terremoto. A las 9 de la mañana Sí. de Uruguay fue el terremoto. El sismo comenzó. Sí, Ni un periodista de los que trabaja para el gobierno le dijo nada al presidente. no, Lo dejaron en offside. sí. Lo están dejando, Es que las contrataciones menos redituables para este gobierno han sido los periodistas. Porque todos dicen que no saben comunicar y los periodistas son los que le tienen que decir. Pero mire el detalle de la pregunta. a ver, Confirmando lo que usted dice. a ver, Es increíble. ¿a qué refiere? Porque el periodista se da cuenta que el presidente no sabe. Y le hace referencia al Le dice terremoto. porque mire lo siguiente, dice, un Sí. mensaje para Colombia. Claro, ¿Y en Colombia qué pasó? Hubo un cambio de presidente hace 3 días. claro. Él pensó que hablaba y hacían referencia Que del Uruguay cam- no fue. No fue. ¿Por qué no fue? Y no sé, pero el presidente es de derecha. Muy mal. A mí me parece muy mal. Muy que mal. El presidente tendría que haber ido. Dice, Ujú. no fue fue el embajador. Bueno, capaz que fue el embajador. El ministro de Relaciones Exteriores que le gusta pasear no fue. Pero entonces le dice, un mensaje para los colombianos. El presidente queda mirando al periodista y el periodista se da cuenta que el nuevo presidente asumió hace 48, 72 horas y le dice, por el terremoto. Claro, por eso vamos a escucharlo otra vez y a mirarlo así, mirá. Sí, Un mensaje para Colombia, presidente, por el terremoto. Por el terremoto. sí. Déjeme analizar un poco mejor los detalles. Gracias. Pará. ¿Qué tenés que analizar? ¿Las placas tectónicas Nada. que se mueven? ¿Y por qué se mueven las placas tectónicas? Sí, sí. Sí, O sea, no sabe ni siquiera, mirá lo que voy a decir, Ujú. no sabe ni siquiera usar el cassette, Sí. que es una frase que habitualmente se usa en periodismo Sí. cuando alguien responde usando el cassette, o sea, automáticamente. Sí, No sabe ni siquiera usar el cassette. sí. El tipo no está en falta. Están en falta los periodistas, todo. Hay que echar a todo. Yo, si fuera yo el presidente, los echo a todo. Así conmigo no van a laburar. Es Pero es- horrible.
Es que se- ellos reconocen que han fallado. Los Ujú. periodistas dicen, o sea, si el presidente del Frente Amplio dice comunicamos mal, es por los periodistas. Claro. Además le aconsejan, no hables, después hables. Anda a hablar al interior, pero al Montevideo no hables. ¿A qué hora me dijo que fue el sismo? Creo que fue a las 7:20 de Colombia. 7:34 de la mañana de Colombia, Sí. 9:34 de la mañana De Uruguay. de Uruguay. 2 horas diferentes. ¿Sabe a qué hora tuiteó el presidente de la República Y póngale por el terremoto 10:30. de la mañana? Sí, claro. No, A la hora. 19:46. 19:46. 12 horas Sí. después, el presidente de la República pone: el gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Al pedo, Sí. esta frase al pedo, al Sí. pedo. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten. Sí. 12 horas 12 después. Sí, la verdad que... Déjeme analizar un poco mejor los detalles. Hay que analizar mejor los detalles porque hubo un movimiento de tierra y la tierra es del que la trabaja. Sí. ¿Cómo puede pasar que haya un sismo y las placas tectónicas no anticiparon esto? Sí, imposible. No hay que analizar nada. Una respuesta tardía. La naturaleza se revela. Tuvo un terremoto, bueno, ya instantáneamente se sabe las consecuencias de un terremoto. Pero se ve que el presidente no sabía. Cuando el periodista era saber, mire que le pregunto por el terremoto. Le dijo, no, por el terremoto. Y bueno, es parte del paquete de lo que venimos hablando. Hablando de paquete, Sí. hablando de paquete. Ahora sí. Vamos a hablar de una cosa que nos pasa diariamente. Ujú. ¿Usted dónde vive? ¿En Uruguay? Sí, claro. Vive en El Pinar, Sí, trabaja en Montevideo, sí. recorre el país. Sí, sí. Recorro mucho el país. Ujú. Voy al interior permanentemente. ¿Alguna vez se imaginó vivir en un país donde secuestran durante 40 minutos un ómnibus de transporte colectivo? No. Increíble eso. Y menos en Uruguay. Hay que secuestrar un bus. Porque no es Sinaloa. No, no, claro. No estamos No, no. en una frontera, no quiero nombrar nada, pero No, porque si no se sienten aludidos. ahí está. No es No estamos en un estado fallido. No, no, más o menos, pero, Donde se puede secuestrar un bus. pero en este país un domingo a la mañana Ujú. secuestraron un ómnibus. Sí, eso fue Hinchas de cerro. ¿No? Delito No es gravísimo. presuntos hinchas de cerro, hinchas de cerro. No, no, sí. Que no tienen que ver con el fútbol. Tienen que ver con el fútbol, pero tienen que ver con la sociedad. Sí. ¿Qué dijo el presidente de la República? ¿Usted No, escuchó no, lo que no dijo el escuché lo que presidente? dijo. Escucha al presidente, mira al presidente de la Escuché República. las Vinculados noticias. al fútbol. Sí, vinculados al fútbol y no vinculados al fútbol. Pero en este caso, un caso que lamentablemente se ha repetido, no de esta característica, Atención. pero sabemos que a veces pueden pasar esas cosas. Y bueno, hay que seguir afinando. ¿Sabemos que a veces pueden pasar estas cosas? Sabemos que a veces pueden pasar esas cosas. No. No puede pasar en un país como Uruguay que secuestren un ómnibus durante minutos y Bueno. nadie haga nada. 40 minutos. 40 minutos. En el centro de la ciudad. Claro, recorriendo varios barrios. Sí, avenidas. Sí. No, y además no había escuchado la respuesta del presidente. Pero podríamos escucharla de nuevo porque es interesante. Escuchemos, porque además primero mete al fútbol. Sí. No es un tema de fútbol. No. Porque además en ese bus había gente que ya se había tomado el bus antes, Claro. que no tenían nada que ver con el fútbol. No. Tiene que ver con nuestra sociedad. Tiene que ver con la No sociedad. podés decir hay que seguir afinando con los clubes. No, los clubes no tienen nada que ver. No tienen nada que ver los clubes. Los clubes Es nada la que ver. sociedad Atención. y la policía Y hay que y el afi- Ministerio del Interior. Bueno, hay que afinar con el Ministerio del Interior. Claro, no tiene nada que ver el fútbol. Hay que afinar con el negro. Que es imposible. Pero la respuesta que da el presidente es:
esto nunca pasó, pero sí va a suceder, pero puede suceder. Conjugó los 3 verbos en un segundo. Escuchemos. Vinculados al fútbol. Sí, vinculados al fútbol y no vinculados al fútbol. Pero en este caso, un caso que lamentablemente se ha repetido, no de esta característica, pero sabemos que a veces pueden pasar esas cosas. Y bueno, hay que seguir afinando. ¿Sabemos que a veces pueden pasar estas cosas? Sabemos que a veces pueden pasar esas cosas. No. Bueno, pero lo hemos naturalizado. Sí, pero además no pasó antes. No pasó nunca. Nunca pasó esto. O sea que han secuestrado un ómnibus durante 40 minutos en Montevideo, Uruguay. Le estamos hablando a todo el mundo. Sí, pero en Uruguay eso nunca pasó. Por eso, cuando dice que se repite, no se puede repetir lo que no ha pasado. Pero lo más grave de esto que usted dice, además me gusta que lo diga así, efusivamente, no se puede admitir. No puede pasar eso. ¿Sabemos que pueden pasar estas cosas? No pueden pasar. No pueden pasar. Sabemos que a veces pueden pasar esas cosas. No pueden pasar, no deben pasar, ni deberían volver a ocurrir. Es muy grave lo que pasó. Es gravísimo. Pero este gobierno ha llevado a que la gente lo tome con naturalidad, lo tomemos. Claro, la gente sigue viviendo como si esto... Lo tomamos con naturalidad. Bueno, secuestraron un ómnibus, asesinaron a un niño, una bala perdida mató y lo Perdón, otro. a propósito, hoy martes, balacera en la Ciudad Vieja. Dispararon a 2 personas a metros del Hospital Maciel. 14 disparos a quemarropa. Impresionante. Ciudad Vieja. La zona más... Gente trabajando. El Hospital Maciel, gente de la salud. Mucha sociedad, mucha gente. 14 disparos a quemarropa. Imposible. Bueno, la parte de la ciudad más custodiada. Están todos los bancos, frente al Banco de la República. Están todos los bancos privados en la esquina. No los voy a nombrar, no hacer publicidad, pero están ahí todos. Perfecto, Todos tienen cámara. En la zona donde hay más policías en Montevideo, en la Ciudad Vieja. Pues están cuidando los bancos, los transportes de caudales. ¿Le tiro otra de hoy a la tarde? Y los habrán agarrado, me imagino. ¿Pues cómo salen de la Ciudad Vieja? Ya ni la gente se preocupa a ver si agarran o no agarran. Porque ya sabemos que no agarran. Pero mire esta noticia. Un joven de 23 años murió y otro resultó baleado en un ataque a tiros ocurrido en propios e instrucciones. Valle y Ordóñez e instrucciones. Increíble. ¿Cuánta gente para ahí con el semáforo? Una de las avenidas más... Las 2 avenidas más transitadas. Claro. Pero, a ver, más allá de que murió y otro resultó baleado. Ataque a tiros. Balacera. Estamos naturalizando las balaceras. No es un disparo, murió. Balaceras. Y con la cantidad de muertos que hay por día... Ya uno lo toma como algo común. Lo que uno está ahora es que no lo maten a uno. Pero la inseguridad que hay en Uruguay es responsabilidad del presidente de la República y del ministro del Interior. Primero del presidente. Primero hay que tomar medidas. No entiendo cómo toman... el Frente Amplio no tomaba medidas porque decía que la persona delinquía porque a los 26 años de edad asaltaba una farmacia porque el abuelo, cuando tenía una semana, le había pegado una patada. Claro. Como hace 25... Romantizaban la delincuencia. Como hace 25 años el abuelo le pegó. Él ahora está contra la sociedad. Exactamente. Y se levantan armas. Eso se comprobó que no era así, aunque puede ser así en algunos casos, pero no era así. Pero acá no se toman medidas de la seguridad, el gobierno no las toma y la oposición no la exige. El gobierno no la toma y la oposición no la exige. Aquí están todos en la misma, toros fuertes y corderos juntos en el matadero. Upa. No es cualquier frase esa, Lust. Toros fuertes es la oposición, corderos es el gobierno, juntos en el matadero, que es el juicio de la opinión pública. ¿Usted siente que la opinión pública está diciendo que el gobierno es, desde el punto de vista de la inseguridad, sobre todo... Ha fracasado absolutamente. Un fracaso y que la oposición no nos representa? En el tema de seguridad no nos representa. Porque la oposición dice, si cada vez muere más gente, si hay más asaltos, si la gente ya ni denuncia los delitos, la gente ya no denuncia. Las rapiñas, los hurtos ya no se denuncian, los arrebatos de carteras y celulares. Entonces, hay que tomar medidas. Y las medidas están en la tapa del libro. Les guste o no les guste.
No, pero eso no, pero aumentar las penas no soluciona. Bueno, yo no sé si no soluciona, pero yo prefiero un ladrón preso a una persona libre. Es así. Hay que aumentar las penas. Sí. Hay que reprimir. Bueno, hay que aumentar las penas. Hay que limitar las herramientas de libertad anticipada y libertad condicional y libertad previa y libertad domiciliaria. Hay que cortarlas. Hay que reprimir. ¿Dónde están las tanquetas? No sé ni dónde están. No se habla más de las tanquetas. No se habla más de las tanquetas. Porque acá la prensa, y esto lo digo yo en mi programa, ¿dónde están las ollas populares? Y te me dice, ¿eso qué tiene que ver? No tiene que ver. ¿Y qué tiene que ver? Porque hoy hay 400 ollas populares. Usted entra en la página oficial y le dicen hay 400. Algunas de las intendencias, otras sociales, otras de clubes. En el gobierno de la calle Pou, los canales 4, 10 y 12 mandaban todos los días una cronista a ver la gente comiendo en tupper de helado el guiso. Ahora, ¿se terminaron las ollas populares o los canales ocultan las ollas populares? La gente que vive en la calle no hay más, están todos, no sé, en los hoteles. Porque hasta hace una semana atrás no había programa que no hablara de la gente que vivía en la calle. ¿Desapareció la gente en la calle? O sea, ¿ya no es un problema la gente en la calle? ¿Sibila resolvió el tema de la gente en la calle? Pero la prensa grande no habla de la gente en la calle. Y habla de la inseguridad. En un momento ya va a dejar de hablar de la inseguridad. Eso yo lo anuncio. Entonces lo que hay que hacer es tomar medidas de verdad. Y bueno, y que la gente pues vea. Y la única medida que Uruguay no toma es la que tomó todo el mundo. Los poderes de emergencia que da la Constitución. La Constitución que tiene todo, dijo, para situaciones de emergencia, poderes de emergencia. Si usted se cae o no sé, le duele una muela, no va a llamar a una coronaria móvil. Pero si da un infarto, llama a la coronaria. Una asistencia de emergencia por una situación de emergencia. Y si no es de emergencia, llama una ambulancia cualquiera o va por sus medios al hospital. Acá lo mismo. Entonces acá el gobierno se tiene que convencer y la oposición, porque como dijo aquel, el problema de España no es el gobierno, es la oposición, ¿no? La oposición, que ayer tuve con muchos de ellos en el festejo del Partido Nacional, tiene que convencerse que si los cascos azules uruguayos van al Sinaí, al África subsahariana, al Congo y Haití a tener funciones de policía, porque nadie va a una guerra de esos soldados, y son centenas preparados por las Naciones Unidas que le dan un curso especial y con un armamento especial y con tanquetas especiales a que están pintadas de blanco con la UN, y a cambio de que los uruguayos miren lo que le voy a decir, a cambio de que los soldados uruguayos vayan a ser de policía a esos países, a Uruguay le compran carne, leche en polvo, queso, porque le compran todas las provisiones que el gobierno le vende a las Naciones Unidas, no le regala. Entonces las Naciones Unidas se lleva un porcentaje de la tropa, le paga un sueldo que es el cuádruple de lo que ganan acá, nos compra alimentos para alimentar a esa tropa. O sea que todo Uruguay se beneficia. Como se renuevan cada tanto tiempo, porque no pueden permanecer todo, y va un batallón y viene el otro. Bueno, el que venga tiene que quedarse acá a recorrer los barrios georreferenciados donde pasa eso. Pero la política uruguaya es tan hipócrita que hace 60 años atrás, hubo un soldado que hizo algo indebido, y como hubo un soldado que acató la orden de un capitán y que no hizo lo debido, están muriendo decenas de personas todos los años por no sacar las Fuerzas Armadas a combatir el delito. Entonces te meten 3 camionetas que no sirven para nada porque no las sabían manejar, no tenían ventana, no pueden andar armados, y se sacan la foto y está el presidente de la República y el ministro del Interior un mes hablando de las tanquetas que vienen en camiones con zorras, las filman, cómo entran a la ciudad, a los 3 días se rompen. Hasta que no se haga eso, ¿qué es lo que hizo el mundo? El mundo hace eso. La policía brasileña, los carabineros en Brasil, la Policía Federal Argentina, y todo lo que uno ve, menos la policía uruguaya, porque tiene al frente un ministro que no tiene capacidad y los políticos que no dan el paso porque tienen miedo al voto. Los 130 legisladores que había en el Parlamento, lo que le interesa es renovar la banca. Ay. Qué malos
Bueno, nos vamos a la pausa. Qué ilustrado es este martes, Lust. Estamos enojados hoy. Estamos como a la gente le gusta. Creo que sí. ¡Pausa! Streaming en el aire. Quiere activado. ¿Cómo lo quiero? Yo le dejo todo, No, pero quería pasar un anuncio. Hable mientras yo guardo todo. Voy a hacer una invitación. Sí. El Centro de Estudiantes de Derecho de Salto trabaja muchísimo. Usted da clases en Salto. Los lunes. ¿Los lunes? Sí. Le mandamos un abrazo a todos los chicos de Salto, de la Facultad de Derecho. Que hay mucha audiencia en la facultad. Un abrazo para todos. Sí. La Regional Norte, que tiene muchos estudiantes, cientos. Y el lunes, el lunes 17 de agosto, el Centro de Estudiantes organiza una jornada muy extensa sobre los procesos de los menores en la ley y en la Constitución. Entonces, por la duda que alguien no se haya enterado, profesionales, egresados, funcionarios o estudiantes de la Regional Norte, los estamos invitando a que vayan al Congreso, que el Centro de Estudiantes lo hace con un esfuerzo impresionante, con pocos medios, para mantener viva la actividad académica en zonas, yo diría, un poco más desprotegidas. Muy bien. Entonces, yo voy a estar. No es que me vayan a ver a mí. Pero... No, a ver, es importante también que, claro, que lo vayan a ver a usted también como profesor, como docente. Yo voy a hablar de los procesos de la infancia desde la Constitución. Muy bien. Próximo lunes. Lunes 17 de agosto. ¿En Salto, en dónde? En el Salón de Actos, en el Aula Magna de la Regional Norte. ¿Pueden ir gente que no está estudiando? Puede ir todo el mundo. Todo el mundo, bueno. Es gratis, además. ¿Y por qué yo no voy? Y bueno, usted está invitado también. No, pero el lunes tengo que estar, tengo que estar acá. Pero un día tenemos que ir un fin de semana a Salto, ¿eh? Un fin de semana. Que está divino. ¿Sí o no? Usted es un esclavo del programa, ¿no? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Pero bueno. Más o menos esclavo es otra cosa. Hay que ir los fines de semana al interior. Ok. Lust, vamos a cerrar porque son las 19, 1 minuto, 2 minutos en este momento. Sí. Nos quedaron temas que los vamos a dejar para el martes próximo. Siempre quedan. Porque siempre los temas siguen quedando. Siguen quedando y a veces le dedicamos más tiempo. Muy porque bien. Como esto sale espontáneamente. Pero yo no quería dejar pasar por alto una fecha que para mí, a mí me gusta mucho la historia. Sí. Y me gusta mucho la historia del mundo y uno de los hechos más relevantes de la historia de la humanidad fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, sin duda. El 6 de agosto se cumplieron o se conmemoraron fecha de la bomba en Hiroshima. Y el 9, o sea, unos días atrás, la bomba en Nagasaki. Sí. Eso fue el fin de la Segunda Guerra Mundial, o la rendición, digamos, ¿no? Sí. Me gustaría... La prensa no le da pelota, la televisión, los informativos no le dan pelota, la radio no le da pelota y a nosotros nos gusta hablar de esto porque no hay que olvidarse de lo que fue un día de destrucción absoluta. Tremendo. Para la humanidad. Sí. Bueno, está bien que lo recordemos. Me parece bárbaro. Capaz que es lo mejor del programa. ¿No? También. ¿No? Sí, la guerra mundial, siempre, la historia hay que entenderla en su texto y en su contexto. Uh-huh. Eso es algo que no vamos a entrar porque tenemos 3 minutos. ¿No? A mí un día un profesor nos dijo, la esclavitud fue una gran solución para la humanidad. Y casi que la clase se le vació. Y cuando empezamos a reaccionar contra ese profesor, dijo, porque antes de la esclavitud al derrotado se lo mataba. Muy bien. Sí, entonces y la esclavitud le permitía vivir y después veía. Entonces a veces dar un juicio es difícil, pero en este caso no es tan difícil porque la bomba atómica en Hiroshima y 3 días después otra en Nagasaki puso fin a la guerra, terminó la guerra mundial. La tiró el gobierno de Estados Unidos después de advertirle muchas veces al Imperio de Japón que se rindiera, ¿no? Uh-huh. Sí, cuando le tiran la primera bomba,
Rusia rompe un tratado que tenía con Japón y ataca a los japoneses que estaban en Manchuria. Entonces Japón se vio con el bombardeo estadounidense y con los rusos en Manchuria. Y ahí el emperador se rinde, que la famosa foto esa en un portaaviones de Estados Unidos con el general MacArthur. La rendición de Japón. Pero Hiroshima, las bombas fueron tremendas. Porque se cuenta que, primero, el aviador que piloteó el avión y que tiró la bomba, no le dijeron que iba a tirar una bomba atómica. Tanto no le dijeron que al avión le puso el nombre de la madre. ¿Y no la gay? Y no la gay. Que es un temún de OMD. Exactamente. Ajá. Bueno, Inola Gay era la mamá del piloto aviador. Él la bautizó el avión porque era una misión importante, pero nunca le dijeron qué era. Dicen que después que vio el hongo de la bomba, dijo, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿No? Porque lo cierto es que tiran la bomba, explota a 400 metros del suelo y se calcula que elevó la temperatura a miles de grados, que a decenas de miles de personas las derritió y destruyó el 60% de la infraestructura edilicia de la ciudad. Y la naturaleza. Todo, arrasó con todo. Decenas de muertos. Y después en los años las enfermedades que provocó el uranio enriquecido, la radiación y cáncer muchos años más. Entonces la bomba de Hiroshima, que destruyó cientos de miles de vidas, incluso amigos del gobierno estadounidense, porque había prisioneros de guerra que estaban ahí en Hiroshima, había estudiantes de Malasia que estaban estudiando, había gente de todo el mundo que no tenía nada que ver. Pero a mí lo que más me impacta de ese bombardeo, que murieron miles de personas, miles, es que el presidente Truman, que no sabía cuál era el poder de la bomba porque nunca se había tirado, habían hecho un experimento en un desierto en México, le habían dicho que era, pero no tenía noción de la... 3 días después, ni siquiera 20 días, porque podía haber esperado, no sé, negociar, que no, porque en esos años incluso dicen que las autoridades japonesas ni siquiera vieron la entidad de la bomba, porque para verlo había que ir a Hiroshima, no había televisión, no había nada. Y el gobierno 3 días después tira una segunda bomba. Que eso para mí es lo inexplicable. Viendo lo que hicieron con la primera, tiran la segunda, que es una tragedia. Y la segunda bomba no iba para Nagasaki, iba para otra ciudad. Pero el piloto rodea y no puede... hay tantas nubes que no se despejan que no se anima a tirarla porque no sabe si va a impactar en la ciudad. Entonces se desvía y la termina tirando en Nagasaki. Bueno, ahí sí, Japón ya... ante esa catástrofe humanitaria tremenda, creo que el 10 de agosto, se rinde en agosto y el armisticio se firma en septiembre, el 2 de septiembre. Pero fue una tragedia para la humanidad. Yo he hablado con mucha gente de este tema, militares, y ellos me han dicho que es espantoso lo que pasó, pero si no hubiera pasado, hubiera habido mucho más miles de muertos como consecuencia de la guerra. Es decir, me han querido dar a entender que las 260.000 personas que murieron ese día hubiera sido 500 o 600.000 si la guerra continuaba. Entonces, el mal menor, es una visión, es una forma de verlo. Pero claramente a uno le impacta ver cómo saber, no ver, aclaro, nunca vi, no quiero ni verlo tampoco, la gente derretida por la temperatura. Entonces ahí se perdió todo, miles y miles de muertos. Entonces está bien que hoy haya, que la humanidad lo recuerde. Pasó en el 45, ya pasaron muchos años en el otro lado del planeta, no nos pega directamente, pero eso sucedió y hay que ver cómo se recuperó Japón, ¿no? Porque fue un ejemplo que los americanos, hay que reconocerle que ellos fue el primer país que entró en guerra y al derrotado, en lugar de explotarlo, humillarlo y expoliarlo como hacían los ingleses, le daba ayuda para que se recuperara. Eso pasó con todos los países que Estados Unidos guerreó. Entonces me parece que no debemos olvidar
las bombas que hay ahora tal vez sean más potentes, pero son de mucho más precisión, y ese número tremendo de muertes en una sola bomba nunca más se va a dar. Fue el fin de la guerra y fue la primera bomba que tiraron, la primera bomba atómica y la última en un conflicto armado. Así que está bien que este programa lo recuerde. Es un pasaje en el día, ¿no? En el día 24 horas, capaz que es más importante si el director de Nacional sigue o no sigue, capaz que es eso el tema, pero en este programa nosotros queremos por lo menos abrir ese paréntesis y que nos detengamos a reflexionar cómo el ser humano es capaz de ir a la guerra, de hacer esas guerras espantosas y de esos fines también que son tremendos. Así que me parece muy bien que recordemos ese incidente. Hermoso escucharlo, Luz. Bueno. Y en este programa siempre estamos a favor de la paz. Absolutamente. La guerra es inexplicable. Es la historia de la humanidad, ¿no? Marx decía, la historia de la humanidad es la lucha de clases. Y hay otro que dice, no, la historia de la humanidad es la lucha de las guerras, de que el mundo exista. Pero acá estamos por la paz. Gracias, Luz. La guerra es inexplicable. Nos vamos. Gracias a todos en todo el país y en todo el mundo. Peace and love. Peace and love. Chao. Hasta mañana.